Sí, profe. Bien. Se trata de lo siguiente. Yo voy a empezar por describirles la idea y después ustedes la van a ver en imágenes. Vamos a trabajar de forma invertida. Es decir, primero la información y luego las imágenes. Entonces, la información primera dice, vamos a revisar el contenido de la segunda unidad del curso, en donde encontraremos 3 ideas generales. ¿Cuáles son estas? Su organización, la organización del material genético. Como punto número 2, su papel en la herencia. Y como punto número 3, cómo se produce la variabilidad en las poblaciones. Entonces, no sé si ya lo trabajamos mentalmente, ya esperamos alguna cuestión dentro de lo que estamos viendo. Y aquí tenemos justamente lo que les acabo de comentar. Este es el contenido del curso en la segunda unidad. Decíamos que lo primero sería, ¿qué cosa? ¿Qué cosa estamos viendo señalando esta flecha aquí? Díganme. El material genético. ¿Qué del material genético? El ADN. ¿Qué del ADN? Los genes. Los genes. No, ¿qué dijimos? Cromosomas. Los cromosomas. No, ¿qué dijimos? Su organización. Su organización. Eso es lo que necesito que asimilemos. ¿Cómo está organizado el DNA? Primero vemos los genes y de los genes vemos que están formados por DNA, o sea, su composición. Y en segundo, su ubicación en los cromosomas. Esta es la primera idea que ya trabajamos y que quiero que mantengamos en mente. ¿Sí quedó claro? Luego tenemos la segunda parte. ¿Cuál es la idea que debieron de ver asimilado? Díganme. Su papel. O sea, su importancia, ¿no? La importancia, su papel en la herencia. Es decir, una vez que ya entendimos cómo está organizado, ahora, ¿para qué y cómo se replica? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se transcribe y traduce? ¿Y cómo se expresa? Es decir, esto es su papel en la herencia. Estos 4 puntos que se están señalando ahorita es la segunda idea. El papel del material genético en la herencia, en la cómo se pasa de una generación a otra, esa organización del material genético. Y entonces tendríamos la replicación que ya vimos, la transmisión que vamos a ver ahorita, la transcripción y traducción. Una vez que ya se transmitió, se transcribe y se traduce y luego se expresa para dar el fenotipo a los sistemas vivos. Y luego nos vamos hacia la tercera idea, que esta no la hemos visto. Esto es lo que veríamos justo al regresar ahora en enero. Veríamos cómo el material genético produce variabilidad en los sistemas vivos. ¿Y cuáles son los 3 aspectos que veríamos de variabilidad? A ver, díganme.
Pues la ¿Sería la mutación? ¿Sí? mutación, ¿no? La recombinación y la migración. Exactamente. Entonces, ¿sí queda clara esta imagen? Como primera idea de esta charla, de este ejercicio que estamos haciendo, ¿sí o no? Sí. A Sí, ver, profe. entonces, ¿quién me dice exactamente cómo quedó el resumen de esta diapositiva? Mm, Pero rapidito, quiero ver si lo asimilamos. ¿Alguien? Rapidito. Anaí. yo le puse que los genes están conformados por el DNA y están ubicados en los cromosomas para que se pueda replicar, transcribir y transmitir que ese es su papel y reconocer su papel, su importancia. Eh, para de cómo pasa de una generación a otra y una vez que se transmite y se traduce, una vez que se transmite, después se traduce y se transcribe y ya después da lugar a la variabilidad que se dan 3 momentos, que es la migración, mutación y recombinación. Exactamente. Eso es lo que necesito, pero yo no sé si todo el mundo lo puede hacer o si le va quedando claro. Porque se trata de eso. Este trabajo es justamente para eso, para que tengamos nosotros una asimilación correcta de lo que estamos haciendo. ¿Sí queda claro para todos o hay alguna pregunta con respecto a esta imagen? ¿Y si entendieron ya la dinámica de este ejercicio? ¿Cómo lo vamos a ir desarrollando? Porque eso es importante. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta con respecto a esta imagen. Pasamos a la número 2. En relación a su organización, representamos y relacionamos 3 ideas partiendo del concepto de gene. Primer componente del que se derivan su composición a partir del DNA y su ubicación en el cromosoma. Repito la idea para que ustedes piensen en la imagen. En relación a su organización, representamos y relacionamos 3 ideas partiendo del concepto de gene. Primer componente del que se deriva su composición a partir del DNA y su ubicación en el cromosoma. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer en la siguiente imagen? Aquí lo tenemos, lo mismo que acabamos de trabajar. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, Valeria? Maya. De cómo está conformado el cromosoma. Los cromosomas contienen pequeñas cantidades de genes que tienen información codificada. Okay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Pues yo veo un cromosoma formado por genes. Ujú. Aquí lo estamos viendo. Esto es lo que tendríamos que ver. Esta es la imagen que nos lleva a entender esta parte del trabajo que estamos haciendo. ¿Sí? Vamos a partir del gene y del gene hacia el cromosoma. En el punto número 3, respecto al material genético, es muy importante tener presente que la doble hélice está conformada por secuencias de bases nitrogenadas. Anoten la información para que podamos ver la imagen. Repito la información. Respecto al material genético, es muy importante tener presente que la doble hélice está conformada por secuencias de bases nitrogenadas.
¿Cuál es la imagen que nos apoya para esta idea? Es esta imagen que están viendo. ¿Sí, Ingrid? Sí, profe. ¿Me puedes dar la idea con respecto a esta imagen? ¿Qué estamos viendo? Sí, estamos viendo el DNA que está conformado por bases nitrogenadas, que es adenina, timina, guanina y citosina. Exactamente, eso es lo que necesitamos que recuerden con esta imagen. La timina siempre se asocia con adenina, la citosina siempre con guanina, forman la doble hélice que es como una escalera de caracol. Y guanina y adenina tienen dos anillos y citosina y timina son de un solo anillo. Se van uniendo por medio de la desoxirribosa, que es esta azúcar de 5 carbonos, y los grupos fosfatos son los que unen un nucleótido con otro y así se va conformando todo el DNA. La siguiente idea sería la número 4 y dice: a su vez, la doble hélice se estructura en nucleosomas, los cuales facilitan en su momento la expresión de la información. Repito, la doble hélice se estructura en nucleosomas, los cuales facilitan en su momento la expresión de la información genética. ¿Ya notaron? ¿Cuál es la imagen que nos va a ayudar a entender esta información? La imagen es esta. ¿Dónde está el nucleosoma? ¿Cuál es el nucleosoma? Es esto que estamos viendo aquí. Esta hebrita de color azul es el DNA. Estas bolitas que se ven aquí son histonas y así se va organizando el DNA en el cromosoma. Esto es lo que necesito que veamos en esta imagen. ¿Sí? ¿Cómo quedó el... ¿Cómo quedó la idea? ¿Quedó bien? ¿Quién seguía? Nashvin. Sí, que el DNA va a estar enrollado en las histonas, formando los nucleosomas. Estas van a ser 4 histonas y luego va a haber una que abroche cada nucleosoma. Ok. La organización del DNA dentro de los nucleosomas, esto nada más recordemos que es en los eucariontes. ¿Sí? Pasamos a la siguiente idea. Se las leo, la imaginamos y luego la vemos. El siguiente componente conceptual está relacionado tanto con la duplicación o replicación y la consecuente transmisión, de la cual hablaremos un poco más debido a que lo estudiaremos con detalle. Repito la idea. El siguiente componente conceptual que estamos trabajando está relacionado tanto con la duplicación o replicación y la consecuente transmisión, de la cual hablaremos un poco más debido a que lo estudiaremos con detalle. Entonces tenemos ¿ya lo procesamos?
Tenemos esta imagen. Tenemos esta imagen. En esta imagen, ¿qué debemos de recordar de lo que escuchamos, Fernanda Hernández? Bueno, deberíamos de recordar lo de replicación, que habíamos dicho que ese es un papel importante en la herencia. También podemos recordar de que el ADN está conformado de bases nitrogenadas. El cómo es su estructura del material genético, que era que los genes estaban formados de ADN y estos están ubicados en los cromosomas, lo cual supongo que nos ayudará a entender el cómo se puede transmitir. Ok. Fíjense bien en la imagen de replicación. Yo tengo una hebra, acuérdense que es semiconservativa, una sirve de base para que se forme o se replique la otra. Aquí lo estamos viendo. El punto número 1 es replicación. ¿Para qué se replicó? Justamente para que se pueda transmitir. Y la transmisión la estamos viendo en esta otra imagen. Esta es la primera vez que vemos esta imagen y esta es la que quiero que se quede muy bien grabada. Cuando escuches la palabra transmisión del material genético, que hay dos mecanismos de transmisión, la mitosis y la meiosis. La mitosis es la transmisión a nivel de células asexuales. Y la meiosis es la transmisión a través de células sexuales. ¿Qué vemos aquí? Vemos 4 cromosomas en esta célula. Aquí los tenemos duplicados y aquí también ya se replicaron. Y una vez que se replicaron, se dividen en 2 células formando clones por el lado de la mitosis, y en el lado de la meiosis se forman 4 células como producto de una sola célula. Entonces aquí tendríamos nosotros la transmisión, lo que necesito que se entienda por transmisión. ¿Queda claro? Y que recuerden ustedes por transmisión. Les voy a leer el siguiente evento del guión. Este es el siguiente componente del guión, es decir, el video. Recuerden ustedes que los videos les están apoyando, por lo tanto tienen que verlo con detalle, tienen que analizarlo para explicar cuál es la relevancia de este proceso. Lo que estamos haciendo ahorita viene en el video, ¿sí? Comprende que la transmisión y la expresión génica se explican a través de diferentes modelos de la herencia y su relación con el ambiente. Estamos aplicando aula invertida para verificar nuestro proceso de comprensión. Aquí está el video para que lo vean. Pasamos al siguiente tema del guión. En este caso, fíjense bien la información que les voy a dar. Traten de capturar ideas y luego vemos la imagen. Es importante distinguir con claridad la mitosis o proceso de transmisión asexual que da como resultado la formación de clones o células hijas idénticas a las parentales. De la meiosis, que representa un proceso de transmisión del material genético por vía sexual. Mecanismo que incluye la recombinación de la información genética y su distribución independiente, las cuales son 2 fuentes importantes que producen variabilidad. Bien, entonces la imagen otra vez es esta. De lo que acabamos de explicar, la imagen es esta. Hay que comparar mitosis
y meiosis. ¿Sí? Tenemos otra vez el punto de partida. Esta célula, si hace mitosis, lo que sucede es replicar el material genético, llevar a cabo el proceso de división y separar el material genético otra vez igual a como estaba en la célula parental, en la célula original. El problema es en la meiosis, ahí es donde a veces nos confundimos un poquito más. También se duplica el material genético, nada más que aquí hay un proceso de recombinación. ¿En qué consiste? Fíjense bien en estas celulitas que tienen el cromosoma de color rojo, tiene partes azules y este cromosoma azul tiene partes de color roja. No sé si las logran ver. ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Esto Sí. se llama recombinación y esto nada más ocurre en la meiosis. Y la segunda fuente de variabilidad es esto que estamos viendo aquí abajo. Cuando se distribuyen las células, de estas células se van a formar dos, pero con la mitad de la información genética y de esta también. Y entonces de una célula se van a producir 4 gametos, sean espermatozoides en el caso de los machos u óvulos en el caso de las hembras. Entonces, esto es propiamente la transmisión. Esto es lo que necesitamos que se entienda. Esa es la imagen. En la siguiente diapositiva ya vamos a empezar a ver las modalidades de la transmisión. Fíjense bien lo que vamos a revisar. La mitosis, por medio de mitosis se incluyen varias formas diferentes. La bipartición o fisión binaria, que es la primera que vamos a ver. Luego vamos a ver esporulación en hongos, vamos a ver gemación, fragmentación y esporulación en organismos superiores. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienes que aprender de mitosis a esas modalidades? Fragmentación, bipartición, fisión binaria, esporulación, gemación. Y la descendencia, pues son organismos prácticamente idénticos a sus progenitores. Entonces, pasemos a la imagen. Fíjense bien en la siguiente imagen. Aquí tenemos ya la transmisión del material genético. Desde el punto de vista de la mitosis, de procesos en donde se forman clones o que la información genética pasa exactamente igual de cómo está en los padres hacia los hijos, tenemos este elemento que se llama bipartición o fisión binaria, principalmente en bacterias. Aquí no se llama mitosis porque aquí no hay cromosomas como los que se ven acá. Por eso se llama fisión binaria, amitosis o reproducción, pero se está transmitiendo el material genético. El segundo es este de esporulación, en donde vemos en una caja de Petri un crecimiento de algunas colonias. El siguiente es gemación, en donde vemos a partir de una célula se forma una célula pequeñita o chipote que se llama gema o yema y de aquí se desprende y se forma una nueva célula. Es diferente de las dos anteriores. El siguiente proceso se llama fragmentación. Este se da en animales y en plantas. Este es muy fácil que ustedes lo recuerden porque cuando la abuelita dice, córtale un codito, una ramita y de ahí sale otra planta. O sea, se fragmenta y de ahí puede salir otra planta completa. Y por último, la esporulación a nivel de organismos superiores, que son en hongos, algunos helechos, forman esporas y las esporas o de cada espora, que son como pequeñas semillas,
No son semillas, son esporas, pero parecen porque llevan la información genética, de ahí se forman los nuevos individuos. Entonces, esto es lo que hay que recordar. Esto es lo que hay que recordar de la transmisión por vía asexual a través de mitosis. Repito, bipartición o fisión binaria, esporulación a nivel de células o de organismos sin tejidos, la gemación, que esto es un proceso muy práctico, sobre todo, por ejemplo, en levaduras y en algunos hongos. La fragmentación puede darse en animales como las estrellas de mar, las planarias o las plantas, y por último la esporulación en organismos superiores como los helechos. Vean estos helechos cómo tienen esporas igual que los hongos. En el caso de la meiosis, siempre participan dos individuos, alguien que aporta gametos masculinos y otro que son los gametos femeninos. Y de ahí hay un entrecruzamiento, hay un apareamiento para que estos gametos se unan y surjan los nuevos individuos. Entonces, si se dan cuenta, el proceso por reproducción sexual es muy diferente. La transmisión por reproducción sexual es muy diferente. Aquí participan dos individuos, se incrementa la variabilidad y esto es lo que hace que la reproducción sexual tenga individuos mucho más diferentes. ¿Sí? Entonces, esta sería lo que tenemos en la guía en la que estamos trabajando, la infografía que ustedes tienen que explicar. Y justamente en esta que es la diapositiva número 10, tenemos la conclusión. Tendremos que reconocer y explicar lo que acabamos de comprender de los procesos de transmisión. Esta clase es justamente para entender esta infografía. ¿Qué sigue? La actividad que van a hacer de aquí a que regresemos el próximo 4 de enero. Por equipos van ustedes a completar un diagrama de Venn en donde van a colocar conceptos que ayuden a verificar si han entendido o no lo que es el proceso de transmisión. ¿Ya entendieron la idea? Este es el diagrama de Venn. Entonces, ustedes van a poner términos aquí afuera en estas bloques y luego los van a poner dentro del diagrama. ¿Cuál concepto iría aquí en el centro? ¿Cuál que combine este con este? ¿Cuál este con este? ¿Cuál este con este finalmente? Entonces ya tendríamos nosotros un proceso de comprensión respecto a la reproducción. ¿Sí queda claro o no? Sí, profe. Muy bien. Aquí estaríamos ya por terminar. Solamente para ligarlo con el siguiente tema, que ya es propiamente la herencia, en donde ya hablaremos de los alelos. Y esto es algo que también ya hemos trabajado, la expresión a través de la síntesis de proteínas y a través de la herencia
genética. Lo que sigue o lo que seguiría es que ustedes entiendan, que entendamos este ejercicio que ya empezamos. ¿Se acuerdan de que hablamos de la insulina, de la diabetes, de cómo se maneja el código genético, de cómo se sintetiza la proteína, que es otro video, y del ejercicio que están haciendo respecto a los 21 aminoácidos de la cadena corta de la insulina? Entonces, esta información corresponde a la expresión del material genético a través de la síntesis de proteínas, que sería lo que necesito que todos ustedes sepan y lo tengan muy claro. En el número 13... En el número 13 tenemos la siguiente información. Cada gene se localiza en determinado lugar dentro de un cromosoma. Y entonces ahí nosotros empezaremos a relacionar y a ubicar dónde están los rasgos. Este es uno de los conceptos más complicados. Fíjense bien en la imagen. La expresión del material genético implica la transcripción y traducción que veríamos a través de este esquema. Es decir, cómo el DNA se transcribe, forma el mensajero, llega a los ribosomas y se va armando la proteína tal y como se ve en el esquema. Pero la expresión implica, y con esto terminaríamos prácticamente la segunda parte del curso, y lo empezaríamos a ver en la próxima clase que tengamos en vacaciones, en este periodo, que sería justamente cómo los genes, fíjense bien en el cromosoma, aquí tenemos el gene A, el B, el C, el D, y así sucesivamente hasta el gene M. El gene M está en la posición o locus 107 de este cromosoma. Y la información que está dando es el que haya alas manchadas. Si la mutación está aquí, esas moscas tendrán alas manchadas. En el gene que está en la posición G, que es este que está aquí, tiene una posición que se mide en el locus 54.5 y la información es para ojo morado. El gene D que está en la posición 31 es para patas cortas o patas normales. El J que está en la posición 75.5 es para que las moscas tengan alas curvadas. Entonces, esta imagen es para que ustedes vean cómo la expresión a través de alelos pues está representada en el material genético, ¿sí? Y por último, que sería prácticamente con lo que regresaríamos, estaríamos hablando ahora sí de la expresión, una vez que se expresan las proteínas, las diferentes maneras de cómo se heredan los rasgos. Esto sería prácticamente lo último, sería prácticamente con lo que cerraríamos esta idea de expresión para terminar con variabilidad. Entonces, les repito, esta clase y la que viene son ejercicios para que ustedes tengan claridad e información en lo que estamos y lo que necesitamos que se trabaje.